Vamos a hablar hoy de Felipe Igualdad y la revolución. Se me dirá, esto es precisamente de lo que hablaron ayer. Bueno, es que hoy va a continuar la historia, porque dijimos, lo dejamos a Felipe vivo. En general, cuando contamos la historia de un personaje, esperamos convenientemente a que éste se muera para poner el disco. Pero ayer interrumpimos la historia con Felipe Igualdad vivito y coleando, por no decir otra cosa. Recuérdese que habíamos hablado de los Orleans, que eran una familia de estirpe real, poderosa. Los segundos hijos de la familia real eran de la familia Orleans, tenían casi más guita que los Borbones, que eran los que gobernaban. Y como uno de estos muchachos, Felipe, un poco antes de la Revolución Francesa, nada más que por congraciarse con unas minas que andaban con él, se hizo revolucionario. Las minas se lo llevaban a la cama, Estefanía de Genlis, por ejemplo, y entre torta y torta frita le llenaban el valero con Rousseau, con Voltaire, con toda esa cosa de la igualdad, de la fraternidad y eso. Y este se hizo, como era un hombre muy pobre de espíritu, se hizo revolucionario. Y aquí lo tenemos, Aquí lo tenemos. Tenía un papá, Felipe, este muchacho, un duque que también era un viejo verde, y mitad por seguirle el juego al pibe también se hizo medio revolucionario. Y la gente que estaba harta del antiguo régimen empezó a tratarlos bien, a hacerlos objeto de su reverencia, es decir, se hicieron populares. Entonces nos situamos hoy en enero de 1781, el viejo duque de Orleans llamó a su hijo Felipe y le dijo, mirá, te voy a hacer un regalo. ¿Qué regalo? Te voy a regalar el Palacio Real, que era de la familia Orleans. El Palais Royal, propiedad de la familia Orleans. Los reyes vivían en Versalles. La familia real vivía en Versalles, después vivieron en las Tullerías. Pero el Palais Royal era una propiedad de los Orleans. Y el viejo duque le regaló a su hijo este palacio. Y le preguntó, y Felipe le dijo, voy a instalar negocios bajo las galerías, y voy a traer a algunas de mis amigas. El duque, el pibe, el Felipe tenía amantes por todos los Williams. Y empezó el asunto. Los habitantes de París se escandalizaron, hizo una construcción que todavía puede verse, como si fuera una galería actual, con negocios. Pero el asunto es que aquel lugar, el Palais Royal, se convirtió en centro de todos los vicios. Llegaron las prostitutas de toda Francia, y los caficios, y los milongueros, y todo el mundo. Estábamos todos allí. Más allá de estas cuestiones, la amante de Felipe, Estefanía de Genlis, continuaba educándolo a Felipe según las nuevas doctrinas, ¿no? Lo quería convertir en un héroe popular. E incluso para conseguir que Felipe aumentara su popularidad, Estefanía hacía cualquier cosa. Parece que una vez, en 1784, lo hizo subir a Felipe en el globo de los hermanos Robert. Y fue una multitud a presenciar el despegue. Pero parece que las cosas salieron mal. Felipe arrojó demasiado lastre y dio un salto gigantesco. El globo, cuando Felipe quiso acordar, ya estaba a 3.000 metros de altura. Entonces, desesperado, Felipe hizo lo que hubiéramos hecho nosotros, agujereó el globo. Pero calculó mal, le hizo un agujero muy grande y la caída fue vertiginosa y se rompió 2 costillas y estuvo 3 meses en reposo. Esas son las cosas que hacía para hacerse popular. Mientras tanto, el Parlamento proseguía su lucha contra el poder real. Ya estaba Luis XVI en el trono. En cierta oportunidad se reunió con los parlamentarios Luis XVI para promulgar un edicto que lo autorizaba a emitir bonos de 420 millones de deuda pública, no importa para qué. El caso es que el rey trae el edicto y los parlamentarios, que siempre estaban de acuerdo con el rey, estábamos en una monarquía, y no en una monarquía constitucional. Entonces por ahí dice, no, vamos a votarlo. Y Luis XVI dice, no, ¿qué lo vamos a votar? Que se ejecute este edicto de inmediato. Y se levantó Felipe y gritó, el edicto es ilegal. Nunca se había hecho una crítica parecida al rey de Francia. Luis XVI estaba estupefacto.
levantó la sesión, regresó al Palacio, a Versalles, y el Parlamento aclamaba a Felipe. Felipe. A la mañana siguiente, Felipe recibió una orden de exilio inmediato. Dicen que empezó a dar patadas contra la pared y a cantar canciones groseras con el nombre de Luis XVI y su mujer María Antonieta. Pues ya hemos dicho ayer que a este amigo Felipe de Orleans le gustaban mucho las canciones chanchas. Hizo las valijas y se fue a Villiers-Cotterêts, pensando que en París dejaba a su mujer, María Adelaida, y a su amante, la bella Estefanía, la que lo meloneaba con Rousseau. Pero al poco tiempo, allá en Villiers-Cotterêts, Felipe se consiguió otro amante, ¿no? Otra amante, no otro, que eclipsó un poco a las dos mujeres que dejaba en París. Se llamaba Margarita Bouvier de Buffon. Estaba casada con el conde Louis de Buffon, que era hijo del famoso naturalista Buffon, que es el que escribió una historia natural en 36 tomos. Y era tan estúpido el marido de Margarita, el hijo del naturalista, que todos decían que era el peor de los tomos de la historia natural de su padre. Bueno, la mina la había dejado al conde Louis de Buffon y se había entregado con Felipe. Y el duque se enamoró de ella como un colegial. Le mandaba mensajes, la cubría de regalos, bueno, en fin. Y la recibía una vez por semana, por lo menos, que no era mucho, pero en fin. Hay que decir que ella era todavía más ambiciosa que Estefanía. Quería redondamente que Felipe expulsara a Luis XVI del trono y que tomara su lugar. Con ingenuidad, soñaba con instalarse ella misma en Versalles. Francia necesita un hombre, le decía, entre torta y torta frita. Debéis tomar el lugar que el destino os ofrece, hacer un gesto y todo París estará a vuestro lado. Todas esas cosas que las minas le dicen a uno cuando uno es el duque de Orleans y se aproxima a la Revolución Francesa. La muchacha le aconsejaba financiar los movimientos populares. Bueno, quería que aprovechara la reunión de los Estados Generales de la cual se hablaba para mostrar la autoridad que tenía. En fin, Felipe le decía todo que sí. Pero él también empezó a soñar en una coronación. Dijo, pues qué lindo, si me hago rey, la de mina que voy a tener, todas esas cosas. En abril de 1788, Felipe de Orleans fue autorizado a regresar a París. En cuanto llegó, contrató como secretario a uno de los más terribles personajes de su tiempo, Pierre Delaclos. Pierre Delaclos es casualmente el autor de Liaison Dangereuse, que es la película esta, ¿cómo se llama? Las relaciones peligrosas, ¿veo? La del tipo ese que no dejaba títere con cabeza. La de Valmont. La de Valmont, que cuenta la historia de Valmont. Donde trabaja esa mina que a mí no me gusta, ¿cómo es? Ah, Glenn Close. Qué fulera que es esa mina. Sí, lo tiró. Hace papeles de linda y es más fea que... Lástima que es buena actriz, entonces la llaman. A mí me gustan las malas actrices que son lindas. Claro. Sharon Stone. Sí, y son... La clase de mujer preferida por mí es la mala actriz linda. Y la que menos me gusta es la buena actriz fea. Buena actriz linda no hay. No le hace falta. Bueno, me gustaría, pero no hay. Ay, sí hay. El caso es que conoció a Laclos, ¿no es cierto? Felipe de Orleans supo que, bueno, el momento era propicio para hacer una insurrección. Laclos le llenaba el melón. Laclos le ayudó a redactar un texto. Y el texto era que en 16 apartados se refería a la reforma fiscal, judicial, la abolición de los privilegios, la religión. Bueno, era la Revolución Francesa, que más tarde serían conocidos estos incisos como los principios de 1789. Después Felipe organizó un ejército de provocadores. Esto es divertido, un ejército de provocadores. ¿Cómo es eso? Bueno, qué sé yo, andaban por ahí, hacían manifestaciones, iban por ahí, rompieron una fábrica ahí en el barrio de San Antonio. Para peor de males, era un invierno muy frío, el Sena estaba helado, no había pan, no había trigo, no se podía ni pescar, imagínese, con un río congelado. Bueno,
Se armó una manifestación de obreros por ahí que terminó mal, destruyeron una fábrica, intervino la Guardia Nacional, murieron 130 obreros. Bueno, un horror. Vamos, que había comenzado la revolución, que en broma. Viene la sesión inaugural de los Estados Generales, viene la Asamblea Nacional, Luis XVI tuvo que obligar a la nobleza a unirse a aquella asamblea, se decidió la elaboración de una constitución, la asamblea pasó a ser constituyente, Luis XVI iba cediendo su poder, pero todavía no abdicaba. Y Felipe empezó a tomar medidas para que se fuera nomás, Luis XVI. Anduvo haciendo contactos en las provincias, en fin. El 14 se tomó la Bastilla, pasaron todas las cosas que ustedes saben que pasaron, ¿no? Y para festejar la victoria, Madame Buffon se llevó a Felipe a una pieza y según un historiador malicioso, fue ella quien presenció el primer fuego artificial del 14 de julio de 1776. Pero parece que las ambiciones de Felipe por hacerse rey se vieron truncadas por acontecimientos inesperados, ¿no? Apenas si se mantuvo como un miembro de la Convención Nacional, era un tipo experto en agrupar barricadas, en hacer propaganda patriótica, qué sé yo. En diciembre de 1792 comienza el juicio a Luis XVI. Votaron, en enero de 1793, votaban a ver si lo mataban o si no lo mataban a Luis XVI. Toda la primera fila de asientos estaban reservados para las amantes de Felipe de Orleans, que llegaron a la sesión adornadas todos con cintas tricolores, repletas de plumas rojas y azules. Y Felipe, al que ya habían empezado a llamar Felipe Igualdad, por su difusión de textos, bueno, en los que se defendían las ideas liberales, votó por miedo a favor de la muerte del rey, que era su primo, nada menos. Votó a favor de la muerte del rey porque tenía miedo. Y bueno, unos meses después de la votación, le tocó a él. Al rey lo liquidaron. Pero unos meses después, ya en pleno reinado del terror, lo acusaron a Felipe de haber conspirado para la reimplantación de la monarquía. Te acusaban de cualquier cosa. Te venían a buscar y sonar. Y fue condenado a morir en la guillotina el 5 de noviembre de 1793, el mismo Felipe. Al llegar a la guillotina, uno del público le gritó, ¿saben que el público iba a divertirse? Sí, un espectáculo público. Sí. Uno le gritó, quería ser rey, tu trono será el cadalso. Y nada, y él, no sé qué le dijo. Le habrá cantado una de las canciones. Sí, lo que le hubiera dicho yo. En tanto que a él le cortaron la cabeza, Madame Buffon, aquella que quería ser reina, la mujer del hijo del naturalista, quedó en la más absoluta miseria. Felipe Igualdad tenía, al momento de morir, 46 años. Pero su mujer, María Adelaida, lo sobrevivió y cuidó del hijito que tenía, que se llamaba Luis Felipe. Luis Felipe, que sería rey muchos años después, 30 y tantos años después, 1803. Las otras minas, Estefanía de Genlis, aquella que le llenaba la cabeza con cuestiones revolucionarias, se perdió en las sombras de la historia. Se perdieron las dos, Madame de Buffon y Estefanía de Genlis. No se supo más de ella. Para la historia, sus vidas terminaron junto con la de Felipe. Y esta es la historia de Felipe Igualdad, un hombre que no tenía en sí mismo, que realmente era un pobre de espíritu, ninguna ansia de justicia, ninguna sed de justicia. No era un revolucionario. Era un infeliz que se dejaba meronear por las minas que se lo llevaban a la cama. Y, pues, esta circunstancia fue una de las que le costaron la vida a Luis XVI. Pues, ¿a quién dedicar esta pequeña charla o este fin de la vida esta segunda parte de la vida de Felipe de Orleans? Bueno, a mí el que me gusta es el naturalista Buffon, el que escribió La historia natural
36 tomos. Todo ahí está. Cómo germina el poroto. Vida sexual de las cucarachas, todas esas cosas. Sí. La cucaracha, yo por eso la cucaracha del mar. Bueno, ese es uno de los que me gusta. Después todas las desconocidas minitas que andaban en el Palais Royal, que se convirtió a partir de entonces en el centro de concurrencia de las prostitutas de París. Cuando en el París de Napoleón III uno decía, me voy al Palais Royal, no quería decir que se iba al Palacio Real donde vivían los reyes, o el emperador, sino que decía que se iba a conocer algunas prostitutas para saludarlas y demostrarle luego la estimación que uno les profesaba, ¿no? Bueno, entonces a estas chicas. ¿A quién más? ¿A quién le gusta? No, a Robert, el del globo. El que le prestó el globo a Felipe. El que le prestó el globo a Felipe. Y se le fue, cuando quiso correr el tipo, miró para abajo, estaba a 3.000 metros de altura. Esa historia me gustó. Y no sé, a nadie más. Madame de Buffon no sé si me gusta. No, las otras chicas no me gustan. Bueno, ¿y con qué vamos a ilustrar? Bueno, ya que se trata finalmente de historias de amores teñidos de otros intereses, ¿no? Pero bueno, vamos entonces, ya que el amor está por debajo de todo esto, vamos a oír Himno al Amor por otra francesita que es Edith Piaf. Adelante, doña Edith, cante Himno al Amor para las minas que condescienden a yacer con nosotros sin necesidad de hablarnos de Rousseau. Adelante.